Bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. El día de hoy vamos a tener un video diferente ya que me invitaron a participar a un foro donde hablamos de las diferencias entre primates no humanos y primates humanos, es decir, nosotros los Homo sapiens. Y compartí el foro con dos grandes amigas, Celina Naya Huertas, que ya estuvo en el canal previamente hablando precisamente de todas estas cuestiones con los primates. Pueden ver los videos por ahí, si quieren se los voy a dejar por acá, creo que sea de este lado, y o si no es de este lado. Y pues bueno, compartimos foro nuevamente en la página Siempre Animal, que les voy a dejar el video completo en la descripción. Yo les voy a subir un resumen y les voy a decir que quien quiera ver el video completo se vaya al canal de YouTube de Siempre Animal, que ahí va a estar completo. Y la verdad es que la pasé súper bien, estuvo muy divertido. Vayan, de verdad estuvo muy interesante. Y también suscríbanse al canal de Andrea. Y pues bueno, recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus deseos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por estar aquí y pues bueno, en esta ocasión les tenemos un tema diferente, divertido, interesante, los primates y humanos en sociedad, comportamientos y vínculos afectivos que comparte la especie humana con los primates no humanos. Vamos a comenzar con el juego. Bueno, el juego está presente evidentemente en niños y no solo en niños, en adolescentes, en adultos, o sea, durante toda nuestra vida jugamos. Es un comportamiento destacado tanto en primates humanos como no humanos. El juego representa entretenimiento. ¿Cuál es el objetivo fundamental del juego? Pues básicamente establecer relaciones sociales sólidas. Los niños empiezan a jugar desde muy pequeños y además esto les permite adquirir ciertas capacidades cognitivas, es decir, ciertas capacidades del pensamiento y aprenden a resolver problemas. Esto tanto en primates como en humanos. Entonces, a partir del juego, desde pequeños van solucionando problemas. Se desarrolla la inteligencia definida como la capacidad de resolver problemas. Es decir, tanto los seres humanos como los primates y como cualquier animal, todos presentan inteligencia. También es fundamental para el crecimiento y el desarrollo normal de los individuos. El juego es un comportamiento que perdura toda la vida y jugamos de adultos. Entonces, está relacionado con las funciones mentales superiores. La risa también sirve en humanos y en primates para estrechar lazos sociales. En el momento en que nos reímos, sonreímos con otro, ya hay como ya hay una conexión. Y además implica diversión, ¿no? Jugando activamente con semejantes se desata la risa. Podemos ver que hay un vínculo entre risa y juego. Por ejemplo, las cosquillas en humanos también la observamos en primates, sobre todo en chimpancés. Esto implica refuerzo de amistades, parte de juegos bruscos, pero que no impliquen agresión ni daño. Nos puede dejar sin respiración momentáneamente, pero eso no es malo, ¿no? Y eso es cuando se produce la carcajada. Y hay un mensaje implícito, es juego, no te estoy atacando, estamos jugando. Y entonces hay diversión tanto en animales como en humanos. Vamos ahora a un punto también interesante. ¿Reflexionan acerca de sus propios pensamientos? Para esto vamos a hablar de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La capacidad de reflexionar acerca de los propios pensamientos y procesos mentales. Esto está presente, en humanos y en primates, sobre todo en los grandes simios. Tienen esa capacidad de reflexionar y de actuar en consecuencia. Y tienen conciencia de lo que saben. Ahora,
poseen sentido de lo correcto e incorrecto, bueno, pues pueden ser capaces de identificar comportamientos inapropiados. Por ejemplo, si un individuo del mismo grupo o de otro grupo se acerca y empieza a hacer daño a crías juveniles e incluso a hembras, entonces hay una indignación por parte de ellos y entonces representan enojo, actúan violentamente para defender a los más débiles, defienden a sus compañeros vulnerables, por ejemplo, a los individuos que ya son viejos y que no pueden valerse de repente por sí mismos, a otros individuos que están enfermos, a los de menores jerarquías, o sea, los pueden identificar y los defienden. Bueno, cada especie mantiene comportamientos sociales específicos. ¿Y qué pasa? Estos comportamientos sociales específicos están vinculados en vivir en sociedad e incrementan las posibilidades de supervivencia de un individuo. Es decir, se protegen unos a otros, hay una estructura social determinada y además el vivir en sociedad, el ser gregarios, implica una capacidad cerebral mayor porque tienen que ser conscientes de que tienen un lugar dentro del grupo, de que tienen una jerarquía y de que se tienen que comportar de determinada manera para mantener la cohesión del grupo. Son cooperativos en cuanto a obtener alimento, o sea, aquí hablando de la cooperación, porque también hay conflicto, mucho conflicto, como les acabo de mencionar en cuanto a qué hacen la guerra, cooperación en cuanto al acceso a la pareja, esto se refiere a la cooperación entre hembras y machos, porque los machos compiten, el acceso a la pareja que implica reproducción, la cooperación implica mejorar el cuidado de las crías, porque las crías son vulnerables, y también advertir el peligro a otros individuos. Bueno, también sabemos que dentro de esta complejidad del ser humano, pues existen diversos factores que nos hacen diferentes. ¿Cuáles son estos factores? ¿Qué podemos comentar al respecto? Adelante, querido Felipe. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que comenzar con todos estos factores que podrían diferenciarnos, pues no queda duda que seguimos siendo primates, ¿no? Que hay muchísimas cuestiones que hacen que seamos muy similares como especie, ¿no? Y que, Celina, acabas de agrandar muchísimo y me la pones bien difícil como para poder diferenciarnos de los primates, porque por supuesto que somos muy similares, ¿no? Y que compartimos pues todo un origen evolutivo, compartimos inclusive la misma rama de homínidos y en cierto sentido pues hay muchas cercanías, ¿no? Me llamó mucho la atención que empezaras con el juego, ¿no? Ya que el juego pues es algo muy importante para el desarrollo del ser humano, ¿no? Y que también haya como todo este componente dentro del juego de los primates, pues hace que, pues verdaderamente nos estemos acercando muchísimo, ¿no? Algo que yo veo de diferencia con respecto al juego y muchas de estas cuestiones que también mencionas es un componente simbólico, ¿no? Me parece que en el ser humano hay como también, además de todos estos desarrollo de habilidades cognitivas, todas estas cuestiones con referencia al el uso de las reglas sociales y el poner en práctica nuestras habilidades. También tenemos algo que es el juego donde vamos expresando todo un mundo simbólico y que es muy evidente reconocer cuando pues estamos con niños chiquitos. Les voy a contar una experiencia que tuve ahora en vacaciones de diciembre, que vinieron mis sobrinos, tengo 2 sobrinos chiquitos, y a uno de ellos desafortunadamente lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Fue muy ligero, salió muy bien, ¿no? Pero todos los días posteriores a su cirugía, que ya estaba súper contento, estaba jugando al doctor, ¿no? Y no, pues que yo voy a ser el doctor y ahora yo te voy a revisar a ti. Y es ahí donde vemos que también, y también es parte de mi pregunta a ti, Celina, que aquí está planteando o estamos planteando como seres humanos
un mundo simbólico en el juego donde estamos depositando ciertas angustias, ciertas emociones, pues a lo mejor difíciles de procesar y que se ponen en práctica en el juego. Inclusive en el desarrollo del psicoanálisis es muy importante una experiencia que tuvo similar Freud con uno de sus sobrinos, donde cuando se iba su mamá, hacía un ruido en particular que hacía la semejanza al alemán fort, que significa se va, y cuando regresaba el alemán da, que significaba regreso, y el niño se ponía a jugar esto, ¿no? También como repitiendo ese comportamiento que le angustiaba mucho de cuando lo ponía su mamá, y ya lo ponía en control de sí mismo cuando él lo hacía a su antojo, ¿no? Y como mi sobrino, pues ahora yo voy a ser el doctor, ya no voy a estar en esta posición de que me van a revisar a mí, sino ahora yo voy a revisar al otro. Claro. Esto también se vería en el comportamiento de los primates no humanos, como esta posibilidad de simbolizar y dentro del juego. Pues no es tan compleja como en los humanos. El aprendizaje del juego, o sea, sí, puede ser una imitación de las interacciones que observan en otros miembros del grupo. Pero sí hay una imitación de ciertos comportamientos de los adultos y de repente juegan tanto que puede intervenir la madre, a veces el padre. Ya cuando el juego es muy, muy, muy violento, pues lo separan y entonces se termina. Entonces entiendo que tal vez dentro de la complejidad en el ser humano el juego puede ser una oportunidad también de autoconocimiento contrario a los primates, ¿no? Pues sí, de hecho, el tipo de terapia que se hace con niños, o sea, cuando son menores de 13, 14 años, a lo mejor todavía alguno que otro arriba de 13 años todavía está haciendo parte de el tipo de terapia de juego, y es precisamente con los infantes donde se hace la práctica terapéutica de la terapia de juego, y en todas las ramas de la psicología o varias de las ramas de la psicología, el tipo de trabajo que se hace con los pequeños es jugando juegos. Normalmente no videojuegos, sino juegos con muñequitos, con diferentes cuestiones, y es a través de este mundo simbólico donde depositan en estos juguetes muchas de sus emociones, y de ahí se practica este autoconocimiento, como tú mencionas, y sobre todo el desarrollo y la manifestación de muchas de sus emociones, ¿no? Entonces eso Claro. es algo padrísimo y que pues por supuesto da muchísimo de qué hablar, y podríamos dedicarnos un programa entero para hablar del juego en primates, bueno, en cada uno de los temas que dijo Celina. Y de hecho aquí hay algo bien interesante hablando de esta parte de la terapia que bien menciona también Felipe. ¿Los chimpancés desarrollan enfermedades psicológicas y pueden recibir tratamientos como los humanos? Se ha observado depresión en chimpancés, en gorilas, en grandes simios. Los estudios en grupos de chimpancés observó que había un vínculo muy estrecho entre un chimpancé y su madre. Cuando la madre muere, él deja de comer, se aísla, se observan conductas pues, de tristeza, de aislamiento, de no convivir con otros, y se deja morir. Yo pensaría Podríamos hablar. que enfermedades como depresión, como angustia, como ansiedad, o al menos la sintomatología sí la presentan, ¿no? Pero el tratamiento pues no se desarrolla para nada de la misma manera, porque pues normalmente o es psiquiátrico como esto que no ha salido muy bien, o pues la terapia psicológica, que es a partir de la palabra, a partir de la metacognición, a partir del poder hacer consciente las emociones. Sin embargo, quizá el tipo de vínculo que pueden generar con su cuidador podría ayudar bastante en salir de este tipo de sintomatología, ¿no? Otra cuestión que me gustaría preguntarle a Celi, que hace ratito nos empezó a hablar sobre la memoria, ¿no? Que cómo hay una memoria también en los primates no humanos, y en ese sentido me gustaría como pues preguntarte o extender un poquito más en ese sentido, ¿qué diferencias y qué similitudes podría tener
esta memoria? Bueno, se han hecho experimentos con primates juveniles, como de 5 años, en cautiverio, y entonces lo que se ha observado, a la conclusión que se ha llegado, es que ellos tienen muy desarrollada la memoria a corto plazo y tienen la memoria fotográfica. En lo que sí coinciden todos los investigadores es que la memoria fotográfica a corto plazo está muy desarrollada. Y a mí me pasó algo personalmente muy curioso. Yo trabajé en mi tesis de licenciatura con monos araña y después de un tiempo, o sea, terminé mi tesis, dejé de ir, me fui a España, volví y podría decir que me reconocieron, que se acercaron a mí y que uno de los machos que estaba enamorado de mí me recordó. Entonces, me parece que podemos hablar de funciones cognitivas, de memoria, al menos seguro a corto plazo y en algunos casos, pues, a mediano o largo plazo. Ahora que mencionas esto de que detectan o pueden recordar al agresor también, me parece que a la semana pasada salió una noticia de unos primates no humanos, no me acuerdo qué especie era, en la India, que un perro mató a un cachorro de este tipo de primate y se vengaron y llevaban ya 200 cachorros de perros asesinados por estos monos. Bueno, no me acuerdo qué especie era, pero pues sí, yo creo que sí hay como una cuestión ahí de memoria. Y por supuesto, tienen desarrollado un sistema límbico porque son mamíferos, pero en este sentido anatómico del cerebro de los primates, también la memoria estaría vinculado al sistema límbico, al hipocampo, como estas zonas que en el ser humano pues es precisamente donde se vincula la memoria a largo plazo. Sí, sobre todo el cerebro es muy similar en los grandes simios al nuestro y sí hay un sistema límbico. Los recuerdos como tal sí pueden generar emociones, como en el humano. Sí, sí pueden Como generar emoción. estos como este que te vio tu enamorado. Muy bien, vámonos rápidamente con otra cosa que me parece que es muy interesante, que ha generado polémica también muchas veces cuando se está tratando este tema, y es, bueno, se dice que los bonobos tienen relaciones homosexuales para terminar conflictos e instaurar la paz, e incluso entre hembras, entre hembras existen como estos actos sexuales para fomentar la cercanía, para ser aceptadas, eliminar el estrés, la competitividad y pues obviamente esta parte de formar parte de un grupo, ¿no? El tema de relaciones entre especies del mismo sexo, como sabemos, ha causado mucha polémica. En algún momento estuvimos ahí platicando un poco acerca de esto. Sin embargo, pues en la ciencia lo podemos ver desde un punto evolutivo, ya lo platicábamos, de una estrategia evolutiva. Sin embargo, me gustaría saber qué piensan ustedes. Homosexuales como tal, como entendemos la homosexualidad en los humanos, no, es más bien, como tú lo mencionas, formar coaliciones, normalmente está relacionado con las jerarquías, ¿no? Los de mayores jerarquías montan a los de menor jerarquía y eso representa sumisión y coalición. Concepto nuevo que yo he visto en en este libro que es de psicoanálisis y género, donde hablan precisamente de pues todo el desarrollo de la sociedad y de feminismos actuales y toda esta cuestión. Y ahí había un concepto que yo creo que se asocia o se asimila más, que sería el homosocial, ¿no? Que es la homosocialidad que se da entre hombres como para formar este tipo de vínculos y coaliciones, ¿no? Evidentemente, el bonomo me parece que lo lleva más a una práctica sexual y si nos vamos a épocas de los griegos y los romanos, pues esto también se daba, ¿no? Entonces, quizá en la actualidad sí tiene un sentido completamente diferente las relaciones homosexuales a lo como se hacía en la antigüedad, pero me parece que es parte del desarrollo de la historia de la propia humanidad, que también haya este tipo de comportamiento homosocial donde a partir de estos actos sexuales entre mismas géneros, pues se generan coaliciones y se generan ciertas jerarquías. Yo lo pensaría un poquito como eso, pero también coincido con Celina que no es lo mismo a la homosexualidad que se
vive en la actualidad, ¿no? ¿El amor es tan solo el disfraz del instinto reproductor? Yo pienso que, pues más que un disfraz, es como algo que va en conjunto, ¿no? O sea, el instinto reproductor o el instinto sexual y el amor normalmente van en conjunto. Más que un disfraz, yo pensaría que va algo similitud, pero por supuesto que el amor es muchísimo más complejo y era donde iba con estas preguntas a Celi, que tienen que ver con esta cuestión que nos diferencia absolutamente del primate no humano, que tiene que ver con este mundo simbólico, porque por supuesto que en el amor tanto hay simbolismos como tenemos nuestra propia forma de amar cada uno de nosotros con respecto al simbolismo de nuestras propias experiencias a lo largo de toda la vida, y que van dejando ciertas huellas que por eso también pregunté acerca de la memoria y que pues siempre están en juego cada que nos enamoramos de alguien, ¿no? Y que pues ese tipo de emociones que hay detrás siempre es importante trabajarlas, siempre es importante hacerlas conscientes, que ese es otro punto que también nos diferencia del primate no humano y que tiene que ver con el poder ser plenamente consciente y poder expresar y poder apalabrar y poder decir todo tipo de emociones que podamos estar manifestando para que esas emociones no nos controlen a nosotros, sino que nosotros podamos vivir a través de las emociones, disfrutándolas al máximo, y para esto pues siempre se requiere un trabajo pues muy particular en terapia, la que sea, se trabaja con esas emociones y que yo creo que es importante siempre trabajar con ellas, ¿no? Porque a medida que trabajamos con ellas vamos a tener mayor conciencia sobre todo nuestras emociones y que el amor, ahorita jugando con la pregunta, deje de ser un disfraz del instinto reproductor y que verdaderamente se pueda amar con plenitud y con todo lo que conlleva una relación, con la comunicación, con pues el tipo de pues sí, de vínculo que tenemos con nuestras parejas, que siempre sea consensuado todo, ¿no? Que creo que esto también es importante y que pues a medida que podamos trabajar con nuestras emociones, que podamos comunicarnos mejor con nuestras parejas y trabajar con esta forma en que nos comunicamos, pues en realidad se pueda llegar a esa forma de relacionarnos con plenitud y que por supuesto se va a diferenciar absolutamente, o no sé, a lo mejor Celi tiene otra opinión, pero que nos puede diferenciar bastante de la forma en cómo se vincula un primate no humano. Perfecto, muy bien. Pues bueno, nos despedimos